Así que hoy yo quiero hablar de esas 4 vigilias. 4 vigilias. Las 4 vigilias que la Biblia habla. Y voy a entrar a este mensaje porque creo que es muy importante para muchos de nosotros. Mientras el Señor ponía fuerte esta palabra y les compartía el viernes, hay muchas personas que no se han dado cuenta en qué estación de su vida se encuentran. Muchos creen que porque ya tienen 15 años en el evangelio, ya van caminando muy lejos. Iglesia, el pueblo de Israel tenía 40 años y ni siquiera estaba tan cerca de la promesa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no basta tus años, no basta los tiempos que hayas gastado en el evangelio. Lo que no aprendemos en nuestra vida es aprender en qué estación de nuestro caminar con Cristo estamos. Y por eso es que yo quiero hablar hoy a su corazón las 4 vigilias que tiene que ver con el camino hacia un momento de cumplimiento de Dios. Pero para llegar a esa meta, hemos estado hablando, necesitamos entender en qué estación estoy. Estoy en la primera vigilia, estoy en la segunda vigilia, estoy en la tercera vigilia o estoy en la 4ª vigilia. ¿En dónde estoy? ¿En dónde me encuentro para poder decir que estoy cerca del cumplimiento? Y esto es muy importante porque la serie que estamos hablando de tiempos de cumplimiento está simplemente relacionado con formar carácter del creyente. Por favor, está formado para poder crear carácter de gracias, carácter de un cristiano. Por eso es que es importante creer, iglesia, que toda palabra que Dios traiga a nuestro corazón tiene que ver con una transformación de carácter. No es solamente decir, wow, Dios me va a bendecir. Estoy cerca de mi bendición. Estoy cerca de lo que Dios va a hacer. No, es darme a conocer, entender que si Dios está queriendo hacer algo conmigo es porque Dios está formando algo. No sé si me pueden revisar allá afuera. ¿Alguien está tirando basura atrás, por favor? Ok, gracias. Note esto. Parte de las 4 vigilias que el camino de cumplimiento de Dios quiere hacer tiene que ver con lo que vamos a leer hoy. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo, capítulo 14. A ver, una historia ahí un poco larga. Libro de Mateo. Este evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a ir hacia el versículo 22. ¿Lo tiene? La palabra del Señor entonces dice así, de esta manera: inmediatamente después, mire esta palabra en esta versión viviente, inmediatamente después Jesús insistió, esa palabra es clave, en lo que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a sus casas. 23. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mira esto, cayó la noche. Recuerden esta palabra, cayó la noche. 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban ¿en qué? En problemas, lejos de la tierra firme. Estas partes son bien claras y bien específicas. Se encontraban en problemas y en ese problema era de que ya no estaban a la orilla del mar. Entonces dice, ya que se había levantado un fuerte viento, luchaban contra grandes olas. 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó. Mire, 25 otra vez. A eso, por ahí de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, llenándonos de miedo. Dice, clamaron, es un fantasma. 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy,
aquí. Ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy en esta hora se va a exponer a nuestro corazón, se va a entregar a nuestra alma. Padre, te pedimos que tú cautives por un momento nuestra mente y que el enemigo no robe ninguna semilla que caiga en tierra, Señor, fértil. Padre, te pedimos, Señor, y quedamos, Dios mío, Padre, tomados delante de ti, usando nuestra vida, Señor, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, gracias. Entonces hablamos de la cuarta o las 4 vigilias en esta hora. Ahora, ¿cuál es el objetivo de poder hablar de estas 4 vigilias cuando normalmente son mensajes que se hablan de noche, ¿no? De hablar sobre vigilias? Pero hay una parte específica y bastante, ¿cómo se dice? Metafórica para nuestras vidas espirituales. La palabra entonces, vigilia, viene, todos lo sabemos, de algo que vigilamos. Pero en esta parte lo agarramos de una manera metafórica para poder explicarlo en nuestras vidas. Y es que Jesús hace algo que no esperaban los discípulos. Tenemos aquí nuestro hermano de Anaí. God bless you. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ayer me prometió, pastor, voy a ir mañana. Y mira, aquí está. Así que, ¿cuánto le dan bienvenida? Con fuerte aplauso. Y noten esto. Dice que entonces la parte de Jesús hace algo que los discípulos no se esperan. Y es que los discípulos venían caminando con Jesús, haciendo milagros, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabían los discípulos, que esa tarde Él los iba a enviar al otro lado. Esto no lo esperaban ellos. Ellos esperaban que Jesús siguiera con ellos, sanando, haciendo milagros, haciendo maravillas, prodigios. Lo que ellos no se imaginaban es que lo que Jesús les iba a decir, ¿saben qué? Inmediatamente, dice la palabra, los mandó, les pedía una y otra vez que se fueran al otro lado. Y esto me empieza a llamar la atención porque Jesús empieza a empujar un proceso para los discípulos que los discípulos ni siquiera les pasaba por la mente que iba a suceder. Si le hubieran sabido que venía una tormenta o algo, no se hubieran metido al agua. Mas sin embargo, en ese momento no había nada que enseñara que iba a haber una tormenta. Pero Jesús sí lo sabía. Y entonces Jesús dice, ¿saben qué? Espérenme del otro lado, váyanse. Yo aquí despido a la gente. ¿Qué no era más fácil decirle, ayúdenme a despedir a la gente? Entre todos lo hacemos más rápido y ustedes agarran aquí, vámonos. Y ¿no hubiera sido más fácil? Pero ¿por qué los manda al otro lado y Él se queda solo y solo empieza a mandar a la gente a su casa? Y no estamos hablando de 100 personas. A Jesús no se le acercaban 100 personas. Estamos hablando de miles. Mas sin embargo Jesús tuvo la oportunidad. Y dice que cuando fue a orar solo, cayó la noche. Y esa es la primera vigilia que yo quiero que ustedes vean conmigo. La primera vigilia que yo quiero que vean conmigo empieza desde las 6 de la tarde aproximadamente a las 9 de la noche, hablando sobre el proceso que Jesús estaba teniendo. En nuestra vida, metafóricamente, sí, es la puesta del sol. ¿Y qué es la puesta del sol, pastor? Cuando nosotros empezamos a dejar la comodidad de nuestras vidas. Aquellas partes donde nosotros decimos, lo conocemos todo lo que hacemos, parte de nuestra vida, es nuestro proceso, conozco todo de mi vida, a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, qué hago, qué no hago, y etcétera, etcétera. Esa es la primera vigilia, aquello que nosotros estamos como desafiados a soltar cuando nuestra comodidad está. ¿Y por qué, pastor? Tiene que ver con esto con nosotros, porque Dios le dice, Jesús le dice a los discípulos, váyanse, allá los espero, allá los veo. Los discípulos tuvieron que dejar tierra firme, lo seguro, lo que me hace estar bien, lo que me hace estar seguro, lo que parece que no falla. Jesús les dice, dejen la comodidad. Y entonces los envía al agua, a lo profundo del agua. Ahora, ahí había hombres
Allí estaba Pedro, que era un buen pescador, que conocía el mar. Estaban sus hermanos, estaba Andrés, estaba Felipe, conocían su, ¿me entiendes?, estado del mar. Mas sin embargo se habían acostumbrado tanto a lo que Jesús hacía, que ahora les tocaba a ellos vivir su propia experiencia. Y el cumplimiento tiene que ver con eso. El cumplimiento de Dios para nosotros, cada promesa que está escrita en la Biblia es nuestra, ya es nuestra. No tienes que hacer nada, pero sí vas a tener que madurar en carácter. Vas a tener que pasar procesos para madurar emociones. Vas a tener que pasar procesos para entender que tu fe crecerá a otro nivel. Sí lo vas a tener que hacer, pero todo esto es nuestro automáticamente. Es nuestro. Cada promesa que está aquí, que son casi como hubo un americano que estuvo tratando de encontrar cuántas promesas de Dios habían, y hay como más de 8,000, no sé cuántas, contando poquitas promesas. No pudo encontrar más, pero estoy seguro que hay más de 8,000 promesas aquí, y cada una de esas son nuestras. Digamos que son 8,000 promesas para usted, 8,000 promesas para ti, 8,000 promesas para ti, porque no las repartimos. Usted no me va a repartir las promesas, las 8,000. Las 8,000 son para usted, las 8,000 son para mí. Imagínense solo 8,000 promesas. Quedemos en ese número que Dios tiene para nosotros. Dios quiere cumplir en nosotros, pero para cumplir 8,000 promesas en nosotros, tenemos que ser formados en muchas maneras. Nuestra humanidad, iglesia, como seres humanos, somos imperfectos. Somos carne. No veo ningún robot por aquí. Entonces, automáticamente por ser carne, ¿qué significa eso? Que hay imperfección. Que por más que busquemos perfección en nuestra vida, nos va a costar. Porque la perfección se hace con aquel que ha tomado nuestras vidas. Dice que el justo es como la aurora, ¿no? Es como el sol. Es como el sol, dice que el justo es como el sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Dónde es donde más calienta el sol? ¿A las 7 de la mañana o a las 12 de mediodía? A las 12. Entonces Dios dice, el justo es como el sol, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Está hablando de que Él mismo, quien empezó la obra en nosotros, la va a ir perfeccionando, sí. Pero en esa perfección va a ir formando carácter, va a ir formando ideas, va a ir cambiando ideas muy pegadas aquí adentro, que solo Dios puede hacerlo cuando le das permiso. Pero la primera vigilia tiene que ver con aquello, con el desafío de soltar. Los discípulos tenían el desafío entonces de dejarse de Jesús, de alejarse de Jesús, de alejarse de la tierra firme para ir allá donde hoy ellos creían que iban a pasar. Pero lo que ellos no sabían es que había un momento, ¿me entiendes?, de proyecto de Dios para con ellos. Que él no sabía que había un momento donde Dios empezaría a tratar con ellos, ya que habían sido llamados para que más adelante predicaran el evangelio. Lo que ellos no sabían es que Jesús lo estaba haciendo a propósito. Váyanse. Yo imagino que algunos, porque la palabra dice ahí que le insistía. Ahí dice, ¿no? Dice, y Jesús insistía que los discípulos se fueran. ¿Sabe qué significa eso? Que los discípulos decían, ¿para qué, Señor? Te esperamos. Te esperamos, Jesús. Todo lo que tengas que hacer, nos vamos juntos. Entonces Jesús dice, no, háganme caso, váyanse. Y me imagino que a Pedro, no, mira, Señor, pero te esperamos. Alguna ayuda vas a necesitar. Muchas veces estamos peleando con esa primera vigilia, que es el desafío de soltar. Para tú y yo cumplir o ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida, vamos a tener que soltar muchas cosas que tienen que ver con tu seguridad. Todos queremos estar en el lugar seguro. ¿A alguien le gusta eso, right, de Magic Mountain y todo eso? Levanten la mano. I love it, dicen las. Me encanta. Sí. Hoy ya de viejo ya no tanto, pero
sí tengo ganas que cuando cumpla mis 50 años, hermano Daniel, ahí le cargo, ¿no? Me quiero tirar de paracaídas. Ya le dije a Gerson, le dije, me vas a tener que tirar contigo. Me dijo, sí, pastor, claro. Entonces, si lo dejan, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero note esto, soltar tiene que ver con aquello que necesitamos decidir nosotros. ¿Cuesta soltar lo que no queremos? Pues, claro que sí, claro que sí. ¿Quién dice, no, yo suelto lo que me pida Dios, yo se lo doy? No es verdad, no es verdad. Porque en la Biblia hay muchos personajes que no lo hicieron y que les costó hacerlo. Si no, miremos a Jonás. Te voy a mandar al lugar donde tienes que predicar y tienes que dar mi palabra. No quiero, Señor. Al final, tuvo que hacer lo que Dios ya había marcado. Ahora, qué tremendo haber sido entrar a un pez grande. Pero lo que quiero llegar a esto es de que la primera vigilia tiene que ver con lo que nosotros soltamos. Hay 4 estaciones en las cuales Dios nos quiere llevar. Y una de esas estaciones tiene que ver con soltar aquello que nos está costando dejarle a Dios. Y llevas años quizás diciendo, Señor, yo te quiero servir, pero Señor, yo te quiero conocer, pero yo quisiera hacer todo para ti, pero. Y ese pero tiene que ver con aquello que no quieres soltar. Y mientras tú no lo sueltes, te vas a quedar en la primera etapa. Porque no hay nadie que pase a la segunda etapa, sino, lógico, pasa a la primera. O usted llegó de primero hasta sexto de grado. No tuve que primero. Bueno, yo repetí varias veces grado, pero sí, vergüenza debería dar, pero ya Dios me perdonó. Entonces, pero note esto. Nadie pasa al segundo grado si no primero practica el primero. Nadie llega al tercero si no. Mire, cuando entré a estudiar, entre comillas, me decía el pastor, el director, pastor, usted ya es pastor, hombre, estudie, tiene y váyase hasta arriba. Le digo, yo quiero aprender desde abajo. Yo quiero saber qué es que pasar un escalón a otro escalón. Y empecé a estudiar desde abajo, iglesia. Porque es fácil, me decía, no, pastor, la verdad lo admiro. Porque hay hombres que ni pastores son y ya quieren, tienes el doctorado. Le dije, es que cada quien decide lo que tiene que querer. ¿Por qué digo yo? Porque cuando en las 4 estaciones que hay de Dios, yo me paso una, ¿sabe qué va a pasar en el caminar? Siempre habrá un vacío en mi vida. Y ese vacío no lo llena más que regresarme otra vez y vivir mi experiencia. Por eso es que las 4 estaciones que Jesús nos está hablando hoy, una de ellas, vuelvo a repetir, tiene que ver con aquello que tenemos que soltar. Es un desafío, iglesia, soltar, sí, es un desafío. Mira, hay gente que quiere servir al Señor, pero todavía tiene amistades que no tiene que caminar con esa gente. Y uno dice, hey, pero sí queremos que cumpla Dios. No, imagínate que yo ande que haya sido ladrón y de repente yo ande caminando con puro ladrón otra vez. Hay un dicho que es bien dicho. Dime con quién andas. Es bien dicho. Es bien dicho. Porque yo puedo ser pastor, pero si no, es que el pastor a lo mejor anda evangelizando. No ando evangelizando. Eso es mentira. Y no es ser religioso, porque hay religiosos que dicen, no, toda esa gente váyase de aquí, yo camino. No, si vas a evangelizar, evangelízalos. Pero lo que quiero llegar es esto: hay gente que no quiere dejar amistades que al final te estorban en el caminar. ¿Sí? Hay familia, y aquí me voy a meter un problema, que ni siquiera tienes que caminar con ellos, porque todavía ellos no van a entender tu proceso. Porque no eres maduro para explicarles a ellos. No eres suficiente, me tienes maduro para poder, me tienes llevarlos a otro momento. Y hay gente que se empieza a juntar con otras personas. Vente a la fiesta, hombre. Y ahí van. Una. Oh,
Échatela, hombre. Échatela. Bueno, si no quieres cerveza, un vinito, pues. Bueno, un vinito sí te lo acepto, porque Jesús tomó vino. Y si no toma vino, ¿para qué vino? Y empezamos a vivir una vida que sí queremos el cumplimiento de Dios, pero no queremos pasar de la primera etapa de nuestra vigilia, de nuestro proceso. Las 4 vigilias entonces tienen que ver con aquellos que saben que el sol se está metiendo, que a lo mejor es la etapa donde tú dices, todavía está un poco clara la cosa. Pero en ese momento, cuando hay luz, es donde tú tienes que decidir qué hacer. ¿Qué digo con esto entonces? Que cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está tratando contigo, cuando Dios te está tratando de llegar a tu corazón, cuando Dios te está tratando de empujarte a ese propósito, es donde tienes que aprovechar para rendir toda tu vida a ese Dios que te está llamando. Porque nosotros decimos, no, Señor, todavía es de día. ¿Qué es decir entonces? Que todavía hay un momento que todavía tengo que arreglar. Cuando todo esté bien, entonces me meto al agua. Entonces me subo a la barca y empiezo a remar hacia donde tú quieres. Pero ya que todo esté más tranquilo, allá donde todo esté mejor. Y ¿sabe qué? Le doy una mala noticia. No va a pasar. ¿Cuántos de aquí han dicho en algún momento, este año sí voy a ahorrar? La pregunta sería, ¿cuánto tienes ahorrado? Entonces decimos, para dejar la primera vigilia, que es un reto de abandonar, de soltar, vamos a tener que tomar una iniciativa en nuestros corazones, iglesia, para poder, mentiras, hacerlo. Ahora, Dios no nos va a venir a poner fuerza ni nos va a torcer la mano, pero Dios nos dice con amor, como hoy en esta mañana, quiero invitarte a que camines en esas 4 etapas. Les dije la otra vez, yo tenía un miedo, hermanita, pasar por callejones oscuros. Y yo decía, híjole, tengo que pasar por esa calle. Y a fuerza tenía que pasar por ahí porque no había otro lugar. ¿Qué hacía yo? Me preparaba mentalmente. Y salía corriendo, todo el callejón, corriendo. Porque pues si alguien se aparecía, no me agarraba. Entonces, pues estaba cipote metida en ese momento. Y porque así yo vencía esos momentos, ¿no? Porque así yo vencía. Todos nosotros en algún momento le hemos tenido miedo a una oscuridad. Pero ¿sabe qué pasa con esto? De que cuando nosotros tenemos la oportunidad de todavía ver, de todavía escuchar, es la oportunidad de decirle, Señor, ayúdame a soltar esta comodidad de mi vida para poder ir a ese proceso que tienes para mí. Estas 4 vigilias que tienen que ver para nosotros, iglesia, tiene que ver con esa preparación. Dios estaba preparando a unos hombres que no se imaginaban el por qué las olas se habían levantado tan fuertes. Que si ellos habían estado en el agua, nunca habían visto una tormenta como esa quizás. Pero es que había alguien que estaba preparando, ¿me tienes un momento? Había alguien que estaba diciéndole a ellos, ¿me tienes? Que hay un cumplimiento, pero para un cumplimiento hay una preparación. Todos nosotros en algún momento hemos trabajado en algo. En mi caso, cuando trabajé para pintar carros, hay un proceso de preparación. Para poder ver un carro esté bien shiny y todo, hay un proceso. Y nadie quiere ver a un carro cuando está en un proceso. Y esa es la cosa de nuestras vidas. Muchas veces nosotros no queremos vernos bajo un proceso de Dios, porque nos podemos ver mal, porque nos hace falta cosas, porque Dios va a quitar cosas, porque Dios no va a permitir otras cosas. Y no nos queremos ver así. Si nos viéramos al final, estaríamos contentos de entrar en el propósito de Dios. Si viéramos el final, cómo vamos a quedar, ninguno de nosotros tuviera miedo de entrar a esos 4 procesos. Pero miramos el primero, miramos el segundo y miramos el tercero, pero nunca miramos el cuarto. Si a mí me hubieran dicho que el pastorado era bien difícil,
menos me hubiera metido, me hubiera escapado, hermanos. Yo no sé, me hubiera ido a Hawái o no sé a dónde. Si nos dijeran cómo es el proceso de la vida, si nos dijeran que para tú llegar a donde Dios te va a poner, va a haber muchos momentos, nos va a costar, pero hay un proceso que tenemos que tomar sí o sí, sí o sí. Miren lo que pasa con esto entonces. Estamos en la primera vigilia, que tiene que ver con el desafío de soltar. ¿Amén? El desafío de soltar. Mire lo que pasa con la segunda vigilia. Dijimos que la primera era entre 6 a 9 de la noche. La segunda estamos hablando que es parte de entre las 9 a 12 de la noche. La segunda vigilia tiene que ver con aquello que parece me tienes desgastarte en la rutina. Y voy a entrar en esto. Porque cuando tú estás en la primera vigilia y estás dispuesto a dejar lo que me tienes te está deteniendo, vas a tener, me tienes un desgaste. Voy y repito otra vez esto. Muchos de nosotros no queremos ese desgaste. Cuando cantamos esto, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, hambre que duele, de debilita. Es fácil cantarlo. Pero cuando tú decides empezar a remar, va a venir el desgaste, va a venir el cansancio, va a venir la frustración, van a venir muchas cosas de las cuales tú y yo no estamos acostumbrados. Es como aquel que dice, voy a ir a levantar pesas y nunca ha levantado, hermano, y empieza a levantar y hace como unas 300. Al otro día amanece todo así con las manitas. Porque ¿qué pasa con los tendones, con los nervios? Se inflaman, se contrae y uno amanece así todo, como que fuera el Barney así. Pero ¿por qué voy a esto? Porque nunca hemos estado haciéndolo. Pero si tú haces 5, 10, 15, pero si agarras un camino, vas a fatigarte, vas a cansarte. Vas a tomar momentos, ¿me tienes? Donde dices, ya no puedo, y volteas atrás y dices, ¿me regreso o sigo? Y ves la orilla de la playa y dices, híjole, ya me alejé bastante, ¿qué hago? ¿Me regreso o qué? Porque sé que ha estado ahí. Porque sé que cuando ha decidido abandonar su seguridad y le dice, Señor, aquí estoy, y ha tomado el rol de navegar, de remar, sé que muchos de ustedes han volteado a ver a la orilla y han dicho, Señor, no sé si regresarme. Estaba más seguro allá, porque aquí no sé ni a dónde voy. Pero de eso se trata este evangelio. De eso se trata lo que estamos viviendo. De aquel que sea valiente para poder vivir y confrontarse a ese gran cumplimiento que Dios tiene para nosotros. Y cuando digo cumplimiento, estoy reflejando promesas de Dios. Estoy hablando de promesas que Dios quiere cumplir en nosotros. Y tú sabes en qué área de tu vida Dios necesita cumplir algo en tu corazón. Solo tú lo sabes, yo no lo sé. Pero Dios te conoce tan bien que Dios te está diciendo, sabes, aún en ese desgaste de rutina, aún en ese me tienes lucha invisible que parece que no ves nada y vas remando y vas remando. Pero es que Dios me habló y yo no veo nada. Es que Dios me dijo y remas y vas, me tienes hacia una lucha invisible donde parece que Dios no haya hablado nada, porque no ves nada. Si le preguntamos a los discípulos hoy, le llamamos a Pedro, le dijimos, Pedro, ¿mirabas algo? Van a decir, no mirábamos nada. Primero porque ya había caído la noche, y los que han estado en el mar se dan cuenta que la brisa empieza a caer y se hace una brisa encima del mar, del agua, y no se ve nada. Más que el que sabe manejar esas cosas, brújulas y eso. Pero ellos iban remando. Ellos no podían decir, bueno, no miramos todo claro, pero tenemos que seguir. El maestro nos dijo que siguiéramos. Muchas veces Dios te va a llenar, ¿me entiendes?, de ánimo para seguir. Y muchas veces te vas a sentir tan cansado que ya no vas a querer remar y vas a decir, ya no puedo. Y dejas de remar.
y dejas de actuar, y dejas de orar, y dejas de congregarte, y dejas de muchas cosas porque te cansaste, porque se te olvidó que el que te dijo que te miraba al otro lado lo va a cumplir. Lo que nosotros no tenemos es que no le creemos a Dios cuando Dios dice algo, porque no miramos tan claras las cosas. Qué fácil, decíamos el viernes, ver todo claro. Sería fácil, claro que sí. Difícil es cuando no se ve nada y dices, ¿sabes qué? Me estoy desgastando, estoy pasando un momento difícil. Y cuando te llegue ese momento, iglesia, declara, piensa, vence esos momentos cuando Dios te ha hablado y te ha dicho que Él va a cumplir promesas en ti y en los tuyos. Pero nos cuesta ver en claridad, porque como no estamos viendo nada, nos frustramos. ¿Sí? Nos frustramos. ¿Dónde está lo que dijo Dios? ¿Será que en esa iglesia no va a hacer Dios nada conmigo? ¿Será que en ese ministerio no va a hacer nada Dios conmigo? Y empezamos a tener un problema mental, espiritualmente hablando, porque empezamos a tener ideas en nuestra cabeza. Y de repente Dios viene y dice, no, hermanita, viene una hermanita y le dice, hermana Lolita, no, ahí no va a pasar nada, hermana Lolita. Yo que usted mejor me fuera de la iglesia. Y como la hermana está en ese momento de que ya se cansó de remar, sí es cierto, sí es cierto. Y entonces empezamos a creer y tenemos que empezar a tener problemas en nuestra mente. Y empezamos a creer todo lo que está pasando en contra de nosotros. Pero todo lo que parece estar en contra de ti es proceso. Iglesia, es proceso. Todo lo que esté pasando en contra de ti simplemente es preparación. Si todos nosotros como creyentes no tuviéramos preparación, nuestra fe no crecería, nuestro carácter no fuera formado. Y yo siempre he dicho y quiero que te lleves, y lo dije la otra vez, llévate esto en tu corazón, por favor, en tu mente. Tú le perteneces a Cristo. Y porque le perteneces a Cristo, todo lo que pasa en tu vida tiene que ver con Cristo. Iglesia, deja de echarle la culpa al diablo. Si andas en pecado es problema tuyo, pero tu vida le pertenece a Cristo. Y porque le pertenece y eres propiedad de Dios, todo lo que pase contigo tiene que ver con el plan de Cristo. Por eso es que Dios, ay, mira, el enemigo me está atacando. No, no es el enemigo. A lo mejor estás en la segunda vigilia, has estado remando y te cansaste. Pero no tiene nada que ver con el diablo, tiene que ver con el proceso de Dios contigo. Pero le echamos rápido la culpa al diablo. No, es que si mi suegra no hubiera llegado a la casa, todo estaría bien. No le eche la culpa a la suegra. Es que Dios está trabajando con nosotros. No, si esto no hubiera pasado, no me hubieran despedido del trabajo. Ayer vino un muchacho y me dijo, pastor, se vino a quitar el pelo. Y me dijo, pastor, sabes, ha venido un momento difícil a mi vida y nunca pensé que esto me iba a pasar. Dijo, no tengo trabajo, la compañía no tiene trabajo más, tenía un carro nuevo que estaba pagando. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? Dijo, si tú quieres darme un carrito que no esté pagando, sino que ya esté pagado y es mío, hazlo, Señor, por favor. Y de repente iba en el freeway y una troca le pegó. Y dice él, yo se lo dije a Dios, quítame el carro que yo estoy pagando y dame uno que ya sea mío. ¿Se da cuenta? Pero que decimos, no, el diablo me tienes. Y apenas le habían dado el privilegio de predicar su primera vez en su iglesia. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿qué piensas de esto? Y mire la respuesta de un hombre que no tiene mucho en el evangelio. Me dice, estoy seguro que Dios está trabajando algo en mí. Hubiera sido otra persona, me hubiera dicho, no, es que el diablo, porque yo empecé a servir en la iglesia, ahora me está atacando. No es el diablo, es Dios tratando con nosotros.
Si tú eres propiedad del diablo, tienes problemas con el diablo. Pero tú eres propiedad de Cristo. Y porque eres propiedad de Cristo, hay alguien que está tratando contigo y cuidando de ti. Quítate esa mentalidad de que todo es culpa del diablo. Tu vida le pertenece a Cristo. Y Cristo se va a encargar. Ahora, si el diablo viene, es porque Dios le dio permiso. De otra manera, el diablo no se mete contigo. Pero ¿qué pasa a nosotros? Todo le echamos. Me tienes como que pobre, me tienes, no, no pobres, hijo del diablo. No, tampoco porque es diablo. Pero tu vida y mi vida, iglesia, yo llegué a entender eso en mi cabeza y dije, wow. Porque aunque usted no lo crea, también en algún momento creí que era el diablo. Y hoy donde estoy parado he llegado a entender que los dolores más fuertes que he tenido en la vida ha sido proceso de Dios. Que los momentos, me tienes, de gemir más fuertes de mi vida han sido Dios tratando conmigo, arrancando cosas, quebrando cosas que Él sabía que yo no podía tener ahora en este año 2026. Pero lo tenía que hacer allá en el 2000, lo tenía que hacer en el 2002, porque Él necesitaba que alguien fuera quebrado. Pero lo llegué a entender que como propiedad de Cristo, todo lo que me pase a mi iglesia tiene que ver con la voluntad de Dios. Tú no le perteneces a nadie, tú le perteneces a Cristo. El diablo no pagó ningún precio por ti. Fue Cristo quien murió en la cruz y resucitó por nosotros. Y en esa ocasión, en ese pensamiento, tenemos que madurar. Tenemos que creer que Dios, ¿me entiendes?, es nuestro Señor y Él cuidará de nosotros. Pastor, entonces si cuida de mí, ¿por qué me están pasando estos problemas? Fácil, otra vez. Porque está siendo trabajado. Porque es necesario. Es necesario. Pastor, pero duele. Hey, pero a la cuarta vigilia terminarás tan bien. Pastor, pero cuesta. Cuesta porque me he cansado. Cuesta porque cuando quiero hacer siento que viene el desánimo. Señor, pastor, cuesta porque cuando quiero orar siempre hay algo, me tienes, que me interrumpe. Hay algo, batallas en mi mente. Es parte de la lucha. Por eso nos recomienda Pablo en Efesios: pónganse la armadura. Pónganse la armadura. De otra manera no venceremos. Pero si no tienes casco, no tienes espada, no tienes escudo, no tienes nada en tu vida, estás desprotegido. Mas sin embargo, Dios en ese momento nos dice a nosotros: hay una segunda vigilia que vas a tener que pasar. Si la primera fue duro, dejar esa comodidad, dejar eso, la segunda, espérate, porque va a ser de remar hacia adentro. Yo no sé si ustedes han montado estas lanchitas. ¿Cuántos han entrado con una lancha en el mar? ¿Qué es lo primero que te golpea? Las olas. Y para poder romper, y poco a poco vas entrando y vas venciendo las olas. Imagínense estar ahí remando y va y viene y otra vez. El evangelio es igual. Por eso es que muchas veces te sientes cansado, agotado. Y no tiene nada que ver con tu trabajo, no tiene que ver con la tarea de tu casa. Es con un proceso que Dios ha estado queriendo despertar en ti, que te quiere llevar a la tercera vigilia, pero no has llegado a entender. Y entonces dices: oh, el diablo me está atacando, porque cada vez que quiero ir a la iglesia me da sueño, que cada vez que quiero ir a la iglesia me siento cansado, que cada vez que quiero ir a la iglesia quiero servir al Señor, se me atraviesa un problema. Pero no has llegado a entender que estás en la segunda vigilia, que donde vas a tener que remar sea como sea, y vas a tener que vencer sea como sea, porque hay alguien que desea llegar a la tercera vigilia. Es tu tercer proceso, pero a veces te quedas en la segunda y dices: no, yo no sé qué está pasando conmigo, yo le voy a decir al pastor que me unja, porque no sé qué está pasando. No necesito ungirte, solo necesitas entender que estás bajo un proceso de Dios, para que Dios esté trabajando con nosotros. Es parte de nuestra vida. ¿No Él es el alfarero?
No, Él dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces, ¿por qué nos ahogamos en un vaso de agua? Pastor, es que usted no me entiende. Iglesia, te entiendo más de lo que te puedes imaginar. Porque también he estado ahí. Porque también dejé de remar. Porque también me desanimé. Porque sentí que en la vida solo yo estaba remando. Porque sentí que volteaba a ver a otros y solo yo. Y me cansé. Les he contado, muchas veces quise renunciar a lo que hacía. ¿Recuerdan aquel día que les contaba? Yo estaba aprendiendo a tocar el piano. Ya llevaba, yo creo, unos 5 años tocando el piano. Y siempre había problemas en los músicos. Gracias a Dios que aquí no hay, hermano. Pero donde hay 2, 3 grupos en la iglesia es un caos, un problema. Ya el baterista está viendo cómo toca el otro. Ya el pianista está viendo y como, ay, yo le hiciera mejor la guitarra así. Siempre hay un problema. ¿Y qué pasa con esto? De que es parte, ¿me entiendes?, de lo que no entendemos. Y es que yo le dije al Señor, Señor, yo ya no te quiero servir. La verdad, yo ya no aguanto estar en el altar compitiendo con gente que creen que son mejores que otros. Y sí eran buenos, porque eran estudiados. Yo no los llegaba ni a los tobillos. Pero no se trataba de eso. Se trataba de que tu talento, por más excelente que sea, se lo pusiéramos a Él. Pero había un problema, un conflicto siempre. Yo recuerdo que esa tarde dije, Señor, llorando, dije, Señor, ya no quiero servirte. Yo ya no quiero hacer nada de esto. Yo estoy dispuesto a abandonar esto, Señor. Y se lo dije, y crea mi iglesia, se lo dije yo a ustedes. Literalmente le dije así a Dios, Señor, ten, yo te entrego lo que me diste. Yo ya no lo quiero. Entonces, lógico, no tenía nada, pero se lo estaba diciendo. Eso era un miércoles en mi cuarto. El viernes que les platico es de que este hombre llega a predicar, el pastor lo invita. Y él se va así por toda la línea, y donde está hermana Alejandra, se pasa y empieza a caminar. Y cuando se pasa, se regresa y hace esto. Dios dice esto: esta semana querías renunciar a lo que Él te... No, y me empezó, y yo decía, ojalá que me trague la tierra, ¿no? Y empezó a decir, quiero que volteas a tu alrededor y que veas a todos ellos. Ninguno de ellos te ha escogido, fui yo. Y dijo, y no renuncies lo que yo te he dado. Oh, hermanos, esa noche mi corazón se quebró y le dije, Señor, perdóname. Nunca más vuelvo a hablar de esta manera. Iglesia, nunca más volví a mencionar desechar algo que Dios me había dado. ¿Sabe por qué pasan esos momentos? Porque cuando vas remando, sientes que lo vas haciendo solo. Esperas ayuda de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, del pastor, de los líderes, etcétera, etcétera. Y te sientes cansado. Pero yo no sé si tú sabías que tu proceso no tiene que ver nada con el proceso de tu mujer, y que el proceso de tu mujer no tiene nada que ver con el proceso de tu esposo. Así que si muchas veces te sientes solo y que te canses de estar remando, Dios sabe que estás cansado. Dios sabe que te desesperas. Dios sabe que muchas veces te sientes solos. Es más, llegas a sentir muchas veces vacíos. Pero es parte del proceso. O no ve a Jesús en el Getsemaní. Señor, si fuera posible que yo no pasara este sufrimiento, si lo puedes impedir, Señor, si lo puedes hacer anulado, hazlo. Pero si no fuera así, haz tu voluntad en mí. Es lo que estaba diciendo Jesús. Tenía dolor, estaba solo,
Imagínense que venga y le diga, quédense aquí y ayúdenme a orar 1 hora. Y que Jesús llegue y los vea durmiendo. Aquí hay procesos tuyos, donde va a haber soledad, sí, pero Cristo está en medio de esa soledad. Sí, va a haber vacíos, pero Dios los va a llenar ahí, porque es el proceso de Dios para nosotros. Es Dios tratando con nosotros. No hemos llegado quizás a entender en totalidad que tus procesos tienen que ver con esto. Muchos creen que Dios va a cumplir promesas simplemente porque ya eres hijo de Dios. No, hay cosas que de ti y de mí tienen que ser arrancadas. Tenemos que ser podados. Hay cosas que a Dios no le agradan de ti y de mí, porque no le agradan. Dios va a tener que trabajar y va a tener que meter su mano, porque para llevarte a donde Él te quiere llevar, no vas a ocupar lo que hoy te va a estorbar mañana. Y para eso tiene que ser hoy. Pero ¿qué decimos? No, Señor, no, eso no. Va a tener que ser. Vas a tener que pasarlo. Esa es la segunda vigilia. Vamos para la tercera, porque ya va amaneciendo. De las 12 a las 3 de la mañana viene un momento crítico. Es ahí donde todo está silencio. ¿Cuántos han estado a ese horario de 3 de la mañana? En la casa, en la calle, donde usted ande, hay un silencio. 3 de la mañana es. Si se ha de oír, se ha de ir un gato por allá, a mí. Pero es en ese horario, es el silencio de la crisis. Es ese silencio donde los discípulos, ¿me tienes? A esa medianoche empezaron a sentir, ¿me tienes? Algo más profundo, algo más que no entendían. Ya se habían ido de la orilla, ya estaban remando, pero hoy estaban en medio de una soledad, de un horario donde nadie les hablaba. Que lo único que escuchaban era el agua pegar en el barco. ¿Sí? Había unas 3 de la mañana donde muchas veces, si te has despertado, vas a entender esa parte donde te puedes sentar en un sillón, te puedes sentar donde quieras y hay una tranquilidad, pero al mismo tiempo hay un silencio bastante agudo. Ya como de tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, tú empiezas a escuchar carros, ruido, los que se levantan a trabajar, etcétera, etcétera. Pero exactamente a las 3 tú empiezas a escuchar algo silencioso. Y los discípulos se encuentran en esa parte del silencio, pero no solo del silencio, sino de la crisis que ellos estaban por pasar. Es ese momento donde no entiendes qué es lo que está pasando, porque estás débil, porque ya lo intentaste, porque parece que todo está en contra de ti, donde nadie está viniendo a hablarte, donde ni el pastor lo usa Dios para hablarte, donde ni el profeta llega para profetizarte, ni siquiera Dios viniendo en ese momento. Entonces llega un momento de tanta soledad, de tanto silencio, donde esa crisis parece, que tú estás abandonado. Y empiezas a sentir que los que te amaban no te aman, que los que te apoyaban ahora no te están apoyando, y todo lo que parecía que estaban no están. ¿Se acuerda ese canto que dice: es que se vayan todos menos tu presencia? Es fácil cantarlo, ¿verdad? Pero cuando estás a las 3 de la mañana, donde no sé si le hablara a alguien me contestarían, porque luego todos estamos. Es ese momento de soledad, de la crisis, donde sientes que muchos realmente te han abandonado. Yo no entendía ese momento difícil que llegó a mi vida, que no lo entendía, hasta ahora lo voy entendiendo, y creo que Dios lo tomaba así. Cuando más necesité a las personas que, siendo mis amigos pastores, los necesité, no llegué a entender el por qué todos ellos me cerraron la puerta. Cuando empezamos el ministerio, lo primero que la gente decía: ¿y qué cobertura tienen? No tenemos ninguna. No, entonces ustedes no son de Dios. Vaya, se iban. Nos hacía llorar, nos hacía sentirnos mal.
Le decía, Señor, si tú no me llamaste a eso, sácanos de aquí, llévame a un lugar donde servir. Había un momento crítico. Eran esas 3 de la mañana donde yo sentía que nadie estaba para ayudarnos. Llegué a tocar puertas hasta donde yo no me imaginaba, iglesia. Llegué a hablar hasta llamada final con tal de que me dara cobertura. Imagínense. Yo no lo entendía. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque estaba en mi momento de las 3 de la mañana, donde me estaba agotando, donde me sentía solo, donde no tenía nadie, no tenía ningún pastor con quien contar, con quien, etcétera, etcétera. Pero yo no lo entendía. Y es que Dios había cerrado todas las puertas para enseñarme que es la mejor cobertura que yo puedo tener como pastor. No estoy en contra, porque tengo mentores pastores, pero no llegaba a entender. Me enseñaron tanto que la cobertura era tan importante. Y llegué a entender que la cobertura solo te roba en vez de darte. Y no llegué a entender hasta después que vino un hombre y me dijo, pastor, me presentaron con un hombre y me dijo, pastor, yo le voy a ayudar, vamos a registrar la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y y dijo, bueno, gloria a Dios. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, metí lo que usted sabe, fictitious name y todas esas cosas. Pero faltaba algo muy importante que el gobierno nos da, y es la 503C1. Para eso decíamos, a lo mejor el gobierno no se los va a dar, o mejor sí. Duramos esperando 5 años esperando ese papel. Decíamos, Señor, ¿cómo va a pasar? Porque teniendo ese papel, nosotros teníamos la oportunidad de ya entrar a lo que llamamos organización. Y entonces llegamos a entrar y a hoy Aliento de Vida es una organización. Nosotros le podamos dar cobertura a otros pastores, podamos dar credenciales a otros pastores, y eso yo no lo entendía. Si alguien me hubiera dicho que por qué se habían cerrado las puertas aquel año para que Aliento de Vida fuera una organización para bendecir a otros pastores, yo me hubiera reído. Yo decía, no importa, que se cierren las que sean. Pero a las 3 de la mañana pocos te abren la puerta, pocos te contestan el teléfono. A las 3 de la mañana a lo mejor lloras en silencio, sin que nadie te oiga. A las 3 de la mañana puedes traer quejas y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto que estoy viviendo? ¿Por qué me pasa a mí, Dios? Y te harás muchas preguntas a las 3 de la mañana y que muchas veces no vas a entender. Y eso frustra, sí. Eso cansa, sí. Eso te hace llorar, sí. Eso te hace preguntar a otros qué está pasando, sí. Pero como experiencia y testimonio lo digo, vale la pena. Y si vas a llorar a las 3 de la mañana, llora. Y si vas a gemir a Dios y le vas a decir, Señor, ¿por qué? Hazlo. Hazlo, no te detengas. Y no le eches la culpa al diablo. Solo ríndete y dile, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Aunque yo no le entendía y le decía a mi esposa, llorábamos juntos y decía, Señor, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué? No lo entendíamos. Y se lo digo como testimonio para animar el corazón de alguien que a lo mejor parece el silencio y la crisis de tu vida hoy no es tu final. El llanto que hoy tienes no es tu final. La desesperación que sientes no es tu final. El cansancio que has estado teniendo no es tu final, iglesia. Todavía queda un paso más y estás muy cerca que amanezca. Estás muy cerca que Dios se glorifique en tu vida. Estás muy cerca, pero son aquellos que empezaron a decir, dejaré la orilla, remaré hacia donde Dios me dijo, y aunque me sienta solo, voy a permanecer en lo que Dios dijo. Mire, ya vas al tercer paso, a la tercera etapa, y termino con esto. Y entonces llega la cuarta vigilia. Cuando ellos parecían que todo estaba echado a perder, que todos iban a morir en la lancha, Jesús aparece a las 3 de la mañana caminando sobre el agua.
Cuando ellos sentían que se iban a rendir, cuando pensaban que todo se había acabado, aparece la promesa. Aparece aquel que había prometido pasarlos al otro lado. Imagínense que Dios te diga, vamos al otro lado, y que te mueras en el camino. Eso es un Dios mentiroso, right? Es un Dios que dice no tiene poder. Es un Dios que cualquier otro. Pero Dios nunca miente. Si Dios te dijo que te iba a llevar de aquí, te iba a poner acá, no importa lo que pase en el transcurso de tu vida, Él prometió llevarte al otro lado. ¿Sí? Y esa es la parte que muchos de nosotros no entendemos. La parte esa de, ay, y si Dios dice y me deja tirado en el camino. No ha habido registro en la Biblia ni en otro libro que Dios haya dejado tirado a alguien que llamó y lo mandó a un destino, a un cumplimiento. No lo hay y no lo habrá. No lo habrá y nunca lo vamos a ver, porque Dios es verdadero, es fiel a su palabra. Ahora note esto, el encuentro que tienen. De repente Jesús se acerca al agua, pum, y caminan. ¿Y qué dicen los discípulos? ¡Un fantasma! En medio de todo lo que estaba pasando, ni cuenta se dieron que Jesús estaba ahí. Porque eso pasa en nuestra vida. En medio de todas las cosas que estamos pasando a las 3 de la mañana en nuestra vida, puede venir palabra de Dios, puede venir una administración de Dios. Dios ha querido hacer algo, pero en nuestro momento no ponemos atención que Jesús está tan cerca. Pero Dios dice, llegaré ahí. Y Jesús hace se asoma a la vida de ellos, a la barca. Y entonces empieza a pasar algo que ellos nunca se imaginaban. Y me voy a saltar toda la historia que ustedes conocen. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine, y regresan. Pero lo que yo quiero llegar a esto es de que cuando Jesús se aparece y suben a la barca con Pedro, la tormenta se calma. Mire lo que Dios es capaz de hacer. Jesús va caminando. Ellos no se dan cuenta que Jesús está ahí. Lo que hace en la madrugada, lo que hace en la noche es que tu visión se nubla y no ves muchas cosas de parte de Dios, aunque Dios esté ahí. Hasta que Pedro habló y dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Se dieron cuenta que era Él. Pero note esto, entonces cuando ellos regresan, el agua se calmó y todo volvió a su normalidad. Para eso ya eran las 5 de la mañana. Ya el día estaba amaneciendo. Metafóricamente para nosotros entonces es que la noche está por pasar. Que muchos de ustedes están en esa cuarta vigilia ya, donde solo falta que tus ojos vean el cumplimiento de Dios. Algunos están, como dije al principio, en la primera. A lo mejor otros están en la segunda, y de ahí no has querido pasar porque te cansaste. Yo quiero instarte hoy en el nombre de Jesús a que retomes otra vez y que empieces a remar, no de regreso, sino hacia donde Dios te llamó, hacia donde, cómo Dios te quiere usar, a la manera en que Dios quiere glorificarse. Rema, vuélvelo a hacer, inténtalo otra vez. No te quedes en la segunda, porque de seguro vas a llegar a la tercera, donde todavía no ha amanecido, pero vas a entender que en medio de esa soledad y de esa crisis, aún Dios sigue insistiendo que tú pases al otro lado. No te quedes, iglesia. No te quedes sin ver las promesas de Dios. Mi pastor dijo una vez, y le dije, pastor, yo creo que me voy a ir con mi familia, porque todos están yendo a la iglesia, yo me voy a ir. Y me dijo el pastor, ven, me sacó afuera y me pasó a la calle y me dijo, tú te puedes ir, pero si te vas ahora, no vas a poder lograr ver las bendiciones que Dios tiene para ti en ese lugar. Yo lo tomé como un consejo y me quedé 5 años más ahí. Y en esos 5 años Dios fue preparando muchas cosas en mi vida. Pasé 14 años, lógico, en ese lugar, pero Dios fue tratando conmigo. Se me hubiera hecho fácil irme con mi familia, porque todos se fueron a una iglesia más grande,
había ministerios, etcétera, etcétera. Pero yo quería obedecerle a Dios. Yo quería entender cómo era obedecer a Dios, cómo se sentía decirle a Dios, aquí estoy. Había muchas cosas que no sabía todavía, pero fui aprendiendo porque creí que en Dios siempre va a haber ganancia. Sí, mi familia fue bendecida, se fue a esa iglesia, levantaron ministerios, hicieron, pero hoy cada quien está regado en diferentes iglesias. ¿Qué hubiera pasado conmigo si me hubiera ido con ellos? Por eso hay momentos donde te vas a sentir así, donde va a haber gente que te diga, no, pastor, mire, allá en la otra iglesia, hermano, allá en la otra iglesia, el Espíritu Santo se mueve, fuego. Si Dios te llamó ahí, quédate ahí. Pero si te vas a sentir por sentir fuego, ¿a dónde vas a ir a parar con ese fuego después? Es que no todo es como nosotros queremos, iglesia. Es como Él lo ha planeado. Y si te detienes, te quedas tranquilo, Él hará bien las cosas. Él hará bien las cosas. Nosotros hablamos con hermano Jonathan. Como músicos yo hubiera podido ganar dinero. Habían pastores que pagaban bien, daban buenas ofrendas. Pero yo siempre corría al pastor y decía, pastor, mire, este pastor me ofreció tanto. Y luego el pastor, lógico, él decía, no, yo hablo con él. Y ya no me dejaban ir a ministrar. Si hubiéramos querido funcionar por lo que escuchamos o por lo que queríamos ver, iglesia, le doy así tan fácil. Nosotros hubiéramos llegado hasta ministrar a iglesias como Llamada Final cuando Tony y Pastor Fito se fueron. A Llamada Final buscaba músicos, buscaba ministros de alabanza. Y abrieron una etapa donde uno podía hacer, ¿me entiendes? Pero no se trata de lo que quieres ver, no se trata de lo que quieres escuchar. Se trata de que aunque cuando estés remando, aun cuando te sientas solo, aun cuando parece que nada está trabajando en ti, vas a tener que detenerte y vas a tener que calmarte, porque lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Porque lo que Dios tiene para ti ya está reservado. Porque lo que Dios te ha preparado en el cielo para ti ya tiene nombre y es tu nombre. Por eso es que van a ver en el caminar, van a haber muchos momentos así. Pero recuerde que hay 4 etapas. Y se las repito. La primera es, ¿qué dijimos? El desafío de soltar. Segunda, ¿sí? El desgaste de ese momento. ¿Sí? Tercero, el silencio y la crisis que llega a tu vida. Y cuarto, termino con esto, tienes el encuentro del cumplimiento de tu promesa. Pero para llegar hasta allá, ¿quién quisiera pasarse las 3 etapas primeras? ¿Yo? ¿Verdad? Porque es más fácil llegar ya cuando amaneció. Recuerdo la primera vez que fui a Texas. Le digo a mi esposa, vámonos. Salimos, ¿qué? ¿El viernes? No, un miércoles por la noche. Teníamos que estar allá el viernes. Pues agarramos, hermano, sin dormir. 45 horas. 45 horas manejando. No eran 45 horas llegando hasta Texas. Y luego 45 horas sin parar, sin dormir, sin nada. Cuando llegué, 25 horas eran, ¿verdad? Cierto, 25. Cuando llegué yo estaba mirando marcianos. No literal, pero mis ojos estaban tan cansados que yo pasaba por árboles y sentía que se hacían túneles, porque mis ojos estaban tan cansados. Pero teníamos que llegar hacia ese lugar del evento, porque si nos quedamos a dormir un día más, una noche, llegábamos tarde. Pues llegamos
Era tan tremendo el cansancio y llegué a entender muchas cosas del evangelio. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos cansados? Se nos nubla tanto la vista que empezamos a ver cosas que no hay, a pensar cosas que no existen. Y entonces ya no llegamos al cumplimiento. ¿Qué le dijeron aquellos 10 hombres a Moisés? Hey, la cosa está buena, chico, pero oye, hay gigantes, las uvas, todo está grande, mira, pero no podemos entrar porque ellos nos van a ver como langostas, como grillos ahí. Son demasiado grandes, no podemos entrar ahí. 10 de los 12 dijeron no podemos, no entraremos. 10 de ellos, bueno, que hubiera sido uno solo, pero 10 de ellos, de 12, 10. Vas a escuchar mucha gente a tu alrededor. ¿Y qué estás haciendo en esa iglesia? ¿Y qué estás haciendo con el evangelio? ¿Y por qué esto, el otro? Y vas a escuchar miles de cosas, porque no van a entender que tu proceso es llevarte a la tierra prometida, pero todavía estás siendo en preparación para meterte a un lugar donde vas a brillar tarde que temprano. Pero ellos no entendían que para entrar a la tierra prometida tenías que pasar el Jordán, tirar Jericó y entonces llegar a Canaán. Pero por cabezones no entraron a la tierra prometida. Solo entró Josué y Caleb, los únicos 2 que no renegaron. Y que dijo Caleb: si Dios lo dijo, vamos y poseamos la tierra. ¿Y qué hicieron los 10 ingratos? Agarraron piedras y querían apedrear a Caleb, simplemente porque estaba creyendo a un cumplimiento, a una promesa. Y hoy sí termino con esto, porque ya dije aquí iba a terminar. Moisés le dice a Caleb: ven, el Señor dice que te ha entregado una tierra para ti y los tuyos, poséela, tómala. En ese momento, como había lucha entre los enemigos, Caleb no tomó la tierra. Pero Moisés muere y luego ya en la vejez de Josué empieza a repartir tierras. Y empieza la lista: ok, tú para allá, esta tierra es tuya, esta es tuya. Y Caleb escuchó y llegó con Josué y le dijo: Dios a mí me dijo que me había entregado una tierra cuando yo tenía 45 años. Dios me dijo que esta tierra es mía. Hoy que tengo 85, yo vengo a reclamarla. ¿Cuántos años pasaron? ¿40 y qué? Si son 85, tenía 45 años pasaron. 40. Ahora note esto. Muchos dirían: wow, tantos años. No, ¿sabes qué? Mejor no. 40, estar esperando 20 años, una promesa. 30 años esperando algo que ya hasta canas me salieron. Esa es la situación nuestra. Esta es nuestra situación, iglesia. Que porque ya esperaste 5 años, quieres que Dios lo haga a la fuerza. Y como no lo encuentras, te vas buscando en el camino. Vas de una iglesia a otra iglesia, de otro ministerio a otro ministerio, buscando a ver dónde Dios lo cumple. Y de repente llegas allá por la 7ª iglesia y Dios lo cumple. Aquí era el lugar, aquí es donde Dios iba a cumplir. No, no era allí. Es que era el tiempo de Dios para ti. Pero muchos: ay, era esa iglesia donde yo tenía preparado. No, era el tiempo de Dios, no era el ministerio, pero era la misericordia de Dios cumpliendo su promesa sobre ti. Mire, por eso hay gente que dice aquí: no, yo llegué a aliento de vida. No, no era aliento de vida, era el tiempo de Dios para ti. No era el ministerio, era la promesa que Dios te tenía que cumplir sobre tu vida. ¿Se da cuenta?
Pero muchos, no, yo llegué a esa iglesia y wow, no, era el tiempo de Dios. Si Dios levantó aliento de vida, es porque un día va a cumplir en ti lo que Él había cumplido. Pero no es el ministerio, es el tiempo de Dios. Es donde Dios lo quiere hacer y como Dios lo quiere hacer. ¿Quién iba a pensar que yo iba a estar en Santa Clarita, amor? ¿Quién? Yo le dije al Señor, ¿por qué no allá? Allá tengo gente, conozco gente, tengo gente que me ayude más cerca. Pero ¿quién va a venir desde allá de Vela hasta acá a querer ayudar? Está bien lejos. Porque queremos las cosas más fáciles. Y Caleb termina diciendo entonces, ¿sabes? Dame mi tierra. Dios me la dio y me la tienes que dar, Josué. ¿Qué le dijo Josué? Es que ahí hay gigantes, ahí hay hombres, ¿me tienes? Y para poseer la tierra esa hay que vencer. Caleb dijo, lo haré. Porque él estaba seguro que lo que Dios le había dicho 40 años antes, Dios se lo iba a cumplir. Ese es cumplimiento de Dios. Pastor, pero es que ya tengo 30 y ya tengo 60 años, pastor. Ya tengo 84 años, pastor. ¿Y qué pasa? No importa la edad. No importa la edad. Importa que le creas que Dios va a cumplir su promesa en nosotros. No importa, iglesia, si hoy tienes 20. No importa si hoy tienes 30, si tienes 60, si ya vas a cumplir 100. No importa. Una y otra vez lo voy a decir siempre porque será el testimonio más vivo de mi vida como generación de evangelio. Y es que hubo un hombre que le creyó a Dios. Y por eso estamos aquí. Mi abuelo dijo, no, mi gente, mis hijos, mis nietos serán salvos. Hoy mis hermanos tienen hijos de ellos que están sirviendo al Señor. ¿Cuándo íbamos a pensar que mis sobrinos iban a estar sirviendo al Señor? Y un país, ¿me entiendes? En México, por ejemplo, en otros países, sirviendo al Señor. ¿Quién? Pero hay alguien que lo creyó. Y mi abuelo dijo, aun cuando mis ojos se cierren, sabré que Dios va a cumplir su palabra. Y el viejito se murió a los 99 años. Pero aunque cerró sus ojos, sabía que un día Dios iba a cumplir lo que dijo. Y aquí estamos. Soy resultado de esa oración. Papá es resultado de esa oración. Mis hermanos son resultado de esa oración. Mamá aceptando a Jesús es resultado de esa oración. ¿Se da cuenta qué poder hay? Cuando estamos dispuestos a llegar a la cuarta estación de nuestras vidas. Yo quiero dejar esto en tu corazón. A lo mejor no esperabas el mensaje que querías escuchar, pero estoy consciente en mi corazón que hay algo que Dios está buscando de nosotros. Y es que le conozcamos a Él. No pretendas tomar lo que Él tiene. Toma lo que Él es. Y la vida va a ser más fácil todavía. Porque cuando lo conoces a Él, pocos momentos te va a interesar lo que Él tiene para ti. Porque Él es todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. Eso es lo que el Salmo 37 dice. Deleítate en Jehová. Eso es. Eso es. Cuando estés en la medianoche, si te tengo a ti, Dios, lo tengo todo. Cuando te haga falta algo a ti, dile, Señor, teniendo de a ti, Señor, nada deseo. Porque todo llegará. Todo llegará. Y cuando todo te lo da Dios, nunca se echa a perder. Cuando Dios te lo da, iglesia, perdura. Por eso es bueno vivir en esas 4 etapas. Porque el día de mañana le enseñarás a alguien que vale la pena llegar a la 4ª. Y que vale la pena aguantar un poco más. Porque el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Y ese es el deseo de Dios para nosotros.
Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.